A veces, el silencio es la herramienta más peligrosa que un hombre puede poseer. Durante 30 años, dejé que mi familia pensara que yo era el error del sistema. Para mi hermano mayor, Julián, yo siempre fui el vago de la guitarra, el tipo que no entendía el valor de una corbata apretada o de marcar tarjeta a las 8 de la mañana. Me miraba por encima del hombro con esa superioridad moral, que solo tienen los que creen que el éxito se mide por el tamaño de la oficina que les presta su jefe. Todo explotó el domingo pasado, durante el almuerzo de cumpleaños de nuestra madre. Estábamos en el jardín de la casa que yo mismo ayudo a mantener en secreto, aunque ellos crean que el dinero sale de la milagrosa pensión de mamá. Julián llegó tarde como siempre, sudando estrés y arrogancia, lanzando las llaves de su coche alemán sobre la mesa de madera como si fuera un trofeo de guerra. ¿Sigues con tus negocitos de internet, Héctor? Me soltó sin siquiera saludar, mientras se aflojaba el nudo de la corbata con un gesto de asco. Mamá me dijo que te vio el martes en la cafetería del centro a las 11 de la mañana. ¿No tienes nada mejor que hacer con tu vida? A tu edad, es patético que no tengas un horario. Yo lo miré por encima de mis gafas de lectura. Estaba revisando unos informes de flujo de caja de una manufacturera en crisis que mi firma, Apex Legacy Group, estaba evaluando absorber. Para él, yo solo estaba jugando con la computadora. No dije nada. Solo sonreí levemente, esa sonrisa que él siempre confunde con resignación. Me gano la vida, Julián. A mi ritmo, respondí con voz tranquila. A tu ritmo, se carcajeó, buscando la complicidad de su esposa y de nuestra madre, quien bajó la mirada con tristeza. Lo que pasa es que eres un parásito emocional. Vives en la nube. Mira, acabo de cerrar un trato de logística que me va a poner en el radar de la junta directiva. Yo construyo el mundo, Héctor. Tú solo ocupas espacio. Búscate un trabajo de verdad, me gritó frente a todos, golpeando la mesa. Deja de avergonzarnos. Algún día mamá no estará, y ese día te vas a morir de hambre porque no sabes lo que es el sudor. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Mi madre intentó intervenir, pero Julián la calló con un gesto impaciente. Él estaba en la cima de su montaña de naipes. Trabajaba como director de operaciones en Logística del Norte, una empresa que, irónicamente, yo llevaba 3 meses auditando bajo una cláusula de confidencialidad absoluta. Lo vi ahí, tan inflado de su propia importancia, humillándome por no tener un jefe a quien lamerle las botas, sin saber que el jefe a quien él tanto temía y veneraba, don Aurelio Valdivia, llevaba semanas suplicándome una inyección de capital para no declarar la quiebra técnica. Lo que Julián llamaba un trabajo de verdad, era en realidad una estructura de esclavitud moderna, que lo tenía al borde del colapso nervioso, pero su ego necesitaba esa validación. Necesitaba que yo fuera el perdedor para él sentirse un ganador. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Julián? Le dije cerrando mi laptop con un clic seco. Que tú crees que la seguridad depende de quién te firma el cheque. Pero la verdadera seguridad es ser el dueño de la pluma. Él soltó una carcajada estridente, llena de veneno. La pluma, escúchenlo. El filósofo de café. Sigue soñando, Héctor. Mientras tanto, mañana a las 7 yo estaré produciendo. Y tú estarás en pijama decidiendo qué serie ver. Eres una decepción. Se levantó y se fue sin despedirse, dejando a mi madre al borde de las lágrimas. Ella me tomó de la mano, y me pidió perdón por el comportamiento de mi hermano. No te preocupes, mamá, le dije, dándole un beso en la frente. Julián siempre ha tenido problemas de vista. No sabe ver lo que tiene delante. Esa noche, no pude dormir. No por dolor, sino por una claridad gélida que me recorría las venas. Abrí mi correo privado, y encontré el mensaje final de mi equipo de análisis legal. La auditoría de Logística del Norte estaba terminada. Los números eran un desastre. Malversación de fondos en el departamento de operaciones, el de mi hermano, deudas ocultas y una gestión humana nefasta. Don Aurelio me había enviado un mensaje desesperado. Héctor, o firmas la compra mañana o el miércoles cerramos las puertas. Tú eres mi única salida. Miré la foto de perfil de WhatsApp de mi hermano. Salía él, posando orgulloso frente al logo de la empresa que me estaba rogando que la rescatara. Recordé sus palabras, búscate un trabajo de verdad. Sentí una calma profunda, casi aterradora. Tomé mi teléfono y le escribí a mi abogado principal. Prepara los documentos de adquisición total. Mañana a las 9 de la mañana quiero estar en la oficina de Valdivia. Y asegúrate de que toda la plana mayor de operaciones esté presente en la sala de juntas, especialmente mi hermano.
Fue en ese momento, mientras veía el cursor parpadear en la pantalla, cuando encontré el detalle que Julián había pasado por alto. Un pequeño error en su último informe de logística, una firma falsificada para cubrir un retraso de entrega. No era solo arrogante, era negligente. Tenía en mis manos el martillo que iba a destrozar su mundo de cristal, y por primera vez en mi vida, no sentí remordimiento. Solo sentí que, finalmente, el vago iba a poner las cosas en su sitio. El lunes por la mañana, mientras Julián seguramente se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo, sintiéndose el dueño del mundo, yo me encontraba en mi terraza, en ropa deportiva, con una taza de café negro y 3 pantallas encendidas. No necesitaba un traje de $3,000 para ejercer el poder real es silencioso, casi invisible. Recibí el informe detallado de mi equipo legal a las 7:30 de la mañana. Logística del Norte no solo estaba en números rojos. Era un barco hundiéndose por la incompetencia de su directiva intermedia. Y ahí, en el centro del desastre, estaba la firma de mi hermano. Había autorizado una serie de contratos de transporte con empresas fantasma para inflar los números del trimestre y asegurar su bono anual. Era un fraude de manual, burdo y desesperado. Héctor, esto es oro puro, me dijo por teléfono mi abogado, Marcos, con una voz cargada de ironía. Si compramos hoy, no solo salvamos la empresa, sino que tenemos causa justificada para despedir a toda la cúpula de operaciones sin indemnización, por falta grave, incluyendo a tu hermano. Sentí una punzada de tristeza, pero fue rápidamente sofocada por el recuerdo de Julián, gritándome frente a nuestra madre, llamándome parásito. Él no solo me despreciaba a mí, despreciaba a cualquiera que no encajara en su visión cuadriculada de éxito. Había pisoteado a empleados, humillado a subordinados, y ahora, finalmente, su propia ambición lo había dejado al borde del abismo. Procede con la oferta de adquisición agresiva, Marcos, le ordené con una calma que me sorprendió a mí mismo. Dile a Aurelio que acepto inyectar el capital, pero con una condición innegociable: el control total de los recursos humanos y la reestructuración inmediata de la dirección de operaciones. Quiero el derecho de veto sobre cada puesto. Mientras los abogados cruzaban correos, decidí hacer algo que no hacía en años: visitar la oficina de Julián. Quería verlo en su hábitat natural antes de que el ecosistema cambiara para siempre. Llegué a las 11 de la mañana. El edificio de logística del norte era un monumento al ego corporativo. Mucho cristal, mucha prisa, y un aire de estrés que se podía cortar con un cuchillo. Cuando la recepcionista me vio entrar con mis jeans oscuros y una chaqueta informal, me miró como si me hubiera perdido de camino al parque. Busco al director de operaciones, Julián, dije con amabilidad. ¿Tiene cita? El señor está muy ocupado con una crisis de suministros, respondió ella, sin despegar la vista del monitor. Dile que es su hermano. Solo vengo a traerle algo que olvidó ayer. 5 minutos después, Julián salió al vestíbulo. Se veía demacrado, con ojeras profundas y el teléfono pegado a la oreja. Cuando me vio, su rostro pasó del estrés a la furia pura. ¿Qué haces aquí, Héctor? Siseó, llevándome a un rincón para que nadie nos escuchara. Te dije que te buscaras un trabajo, no que vinieras a molestarme al mío. ¿No entiendes que estoy en medio de una auditoría externa? Si mis jefes te ven aquí, pensarán que mi familia es, bueno, lo que eres tú. Un desastre. Solo venía a ver si necesitabas ayuda, Julián. Te ves cansado, le dije, manteniendo mi voz en un tono bajo y protector. El tono que siempre lo sacaba de quicio. ¿Ayuda? ¿Tú? Se rió con desprecio, una risa seca que atrajo las miradas de un par de ejecutivos que pasaban. Tú no podrías ayudarme ni a organizar un cajón. Vete a casa, Héctor. Mi jefe, el señor Valdivia, está a punto de vender la empresa a un grupo inversor de alto nivel. Si tengo suerte, me ascenderán a vicepresidente. No arruines mi momento con tu presencia de bohemio. Así que esperas un ascenso, comenté, mirando las oficinas acristaladas. ¿Y qué pasa si los nuevos dueños deciden que tu departamento es el problema y no la solución? Julián se acercó tanto que pude oler su café amargo. Los nuevos dueños querrán a gente con resultados, no a soñadores. Ahora lárgate. Aquí se viene a trabajar, no a pasear. Si necesitas dinero para la cena, pídeselo a mamá, pero no vuelvas a pisar esta oficina. Es una orden. Se dio la vuelta, y regresó a su despacho, dando un portazo que hizo vibrar el cristal. Yo me quedé ahí un momento, observando el logo de la empresa en la pared. Julián no tenía idea de que, en ese preciso instante, mi equipo legal estaba enviando el borrador final del contrato de compra.
Él pensaba que estaba a punto de ser coronado rey, cuando en realidad acababa de cavar su propia tumba profesional. Al salir del edificio, recibí un mensaje de texto de Aurelio Valdivia. Héctor, trato hecho. Firmamos mañana a las 9 de la mañana en la sala de juntas principal. He convocado a todos los directores para el anuncio. Gracias por salvarme el cuello. Sonreí. La trampa estaba puesta. Mañana, Julián tendría que enfrentarse a la realidad de que el hermano al que despreciaba era, en realidad, el hombre que decidía si él tendría un escritorio el miércoles por la mañana. Lo que más me dolía no era la traición de su ego, sino que incluso en su momento de mayor necesidad, su primer instinto fue pisotearme. Bueno, mañana aprendería que en el mundo de los negocios los que gritan más fuerte suelen ser los que tienen menos que decir. Regresé a mi oficina en casa, me senté frente a mis pantallas y empecé a redactar el organigrama de la nueva empresa. En la casilla de director de operaciones, dejé el espacio en blanco. Sabía exactamente quién ocuparía ese puesto, y definitivamente no sería alguien con el apellido de mi hermano. El martes por la mañana, el aire en el edificio de logística del norte se sentía eléctrico. Era ese tipo de tensión que precede a un terremoto corporativo. Llegué a las 8:45 de la mañana, pero esta vez no entré por la puerta principal como el hermano bohemio. Aparqué mi coche en el sótano privado, en el espacio reservado para los consultores estratégicos de Apex Legacy Group. Subí por el ascensor de servicio para evitar a Julián. Quería que el impacto fuera total, sin advertencias. Me instalé en la oficina privada de Aurelio Valdivia, el dueño saliente. El pobre hombre estaba demacrado, con las manos temblorosas mientras revisaba los últimos folios del contrato de compraventa. Héctor, gracias por venir, susurró Aurelio, ofreciéndome un café que rechacé con un gesto suave. Esto es un desastre. Mi equipo de operaciones ha estado maquillando informes. Si no fuera por tu auditoría, me habrían llevado a la cárcel junto con ellos. Lo sé, Aurelio. La negligencia tiene patas cortas, respondí, sentándome con la calma de un depredador que sabe que la presa ya está en la red. ¿Está todo listo para la reunión de las 9? Sí. Todos los directores están en la sala de juntas. Creen que vamos a anunciar una fusión que salvará sus bonos. Julián, en particular, ha estado alardeando toda la mañana de que su gestión atrajo a los nuevos inversores. Sentí una mezcla de lástima y asco. Mi propio hermano estaba usando mis logros, aunque él no supiera que eran míos, para alimentar su ego frente a sus subordinados. Salí de la oficina de Aurelio y me dirigí a la sala de juntas, pero no entré de inmediato. Me quedé en la antesala, a través del cristal polarizado, observando la escena. Julián era el centro de atención. Estaba de pie, al frente de la mesa ovalada, gesticulando con una energía maníaca. Tenía una presentación de PowerPoint abierta que decía, proyección de crecimiento, liderazgo y resultados. Lo vi reírse, palmear la espalda de uno de sus asistentes y ajustarse los gemelos de oro que, probablemente, aún no terminaba de pagar. Señores, escuché su voz filtrarse por el intercomunicador de la sala. Hoy es un día histórico. El grupo inversor que entra ha visto el potencial de nuestra división de operaciones. He estado en contacto con sus analistas. Mentira, nunca habló conmigo, y les aseguro que mi visión es la que guiará esta nueva etapa. Prepárense para los ascensos. Uno de los directores menores levantó la mano. ¿Sabemos quién es el dueño de Apex Legacy Group? He intentado investigar y el nombre está blindado tras una sociedad holding. Julián soltó una carcajada condescendiente. Seguramente es algún tiburón de Wall Street o un heredero europeo. Gente con clase, gente que sabe reconocer el valor de un profesional como yo. No como mi hermano, por ejemplo, que a esta hora debe estar decidiendo si desayuna cereales o avena en su pijama de cuadros. Hubo unas cuantas risas serviles en la sala. Me acomodé la chaqueta informal. No necesitaba el traje para sentirme poderoso. La seguridad emanaba de la carpeta de cuero negro que sostenía bajo el brazo, la cual contenía el documento que terminaba con su carrera. Aurelio me hizo una señal desde la puerta lateral. Era el momento. Entra tú primero, Aurelio. Le dije en voz baja. Haz el anuncio formal. Yo entraré cuando menciones al nuevo propietario. Aurelio asintió, y entró en la sala. El silencio fue instantáneo. Julián se cuadró, adoptando una postura de soldado leal, esperando que su jefe le diera la medalla de honor frente a todos.
Buenos días a todos, dijo Aurelio con voz quebrada. Como saben, Logística del Norte ha atravesado tiempos difíciles. Para evitar la quiebra y la liquidación de activos, hemos aceptado una oferta de adquisición total por parte de Apex Legacy Group. A partir de este minuto, yo dejo de ser el director general. Julián dio un paso al frente, con una sonrisa de oreja a oreja. Señor Valdivia, en nombre del equipo de operaciones, queremos decir que estamos listos para trabajar hombro con los nuevos dueños. Mi informe de rendimiento está listo para ser entregado al representante del grupo. No será necesario, Julián, dijo Aurelio, mirando hacia la puerta donde yo estaba parado. El representante y dueño mayoritario de Apex está aquí, y creo que ya lo conoces muy bien. En ese momento, empujé la puerta pesada de roble. Entré caminando despacio, con las manos en los bolsillos, manteniendo el contacto visual directo con mi hermano. El cambio en su rostro fue algo digno de una película de terror. La sangre se le escapó de las mejillas, dejándolo de un color gris ceniza. Su mandíbula se desencajó y el mando del PowerPoint se le resbaló de la mano, cayendo al suelo con un golpe seco. Hola Julián, dije, llegando a la cabecera de la mesa. ¿Todavía crees que mi trabajo no es de verdad? El silencio en la sala era tan profundo, que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Los otros directores me miraban confundidos, luego a Julián, luego a mí otra vez. Julián intentó hablar, pero solo emitió un graznido ahogado. Héctor, ¿qué? ¿Qué es esta broma? Logró decir finalmente con la voz temblorosa. ¿Qué haces aquí vestido así? Seguridad, saquen a este hombre, es mi hermano y está teniendo un episodio. Siéntate, Julián, le ordené. No grité. No fue necesario. Mi voz tenía el peso de $100 millones en activos. Y guarda esa presentación de PowerPoint. Los resultados de los que hablas son una sarta de mentiras y firmas falsificadas, que mi equipo legal terminó de procesar anoche. Me senté en la silla principal, la que hasta hace 5 minutos pertenecía a Aurelio. Abrí mi carpeta y saqué el contrato de compra firmado. Lo deslicé por la mesa pulida hasta que se detuvo frente a él. He comprado esta empresa, Julián. Cada ladrillo, cada camión, y lamentablemente, cada contrato de trabajo, incluyendo el tuyo. Julián miró el documento como si fuera una serpiente venenosa. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. El hombre que ayer me gritaba en el jardín de nuestra madre estaba desapareciendo, dejando en su lugar a un niño asustado atrapado en un traje demasiado caro. Tú no tienes este dinero, balbució, buscando una salida lógica a su pesadilla. Eres un vago, no haces nada. Lo que pasa, hermano, es que mientras tú estabas ocupado intentando parecer importante, yo estaba ocupado siendo importante. La trampa se había cerrado. Él acababa de firmar, metafóricamente, su propia sentencia, al intentar humillarme el día anterior. Ahora, tenía a toda la junta directiva como testigos de su humillación. El silencio en la sala de juntas no era de respeto, sino de puro pánico. Los otros directores, hombres que habían ignorado mis llamadas, o me habían mirado con condescendencia en los pasillos el día anterior, ahora evitaban mi mirada como si yo fuera un juez dictando una sentencia de muerte. Pero mi atención estaba clavada en Julián. Él seguía de pie, aferrado al respaldo de su silla ergonómica, con los nudillos blancos. Esto es ilegal, logró articular Julián, recuperando un poco de su arrogancia defensiva. Has usado información privilegiada, Héctor. Me has estado espiando. Aurelio, no puedes permitir que este aficionado se quede con la empresa. Aurelio Valdivia ni siquiera levantó la vista. Se limitó a empujar un fajo de documentos hacia el centro de la mesa. Julián, Héctor es la única razón por la que no estoy llamando a la policía en este mismo instante para que te saquen esposado. Cállate y escucha. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. El poder no es gritar. El poder es tener la verdad y el tiempo de tu lado. Vamos a hablar de trabajos de verdad, Julián, dije, abriendo la segunda pestaña de mi carpeta. Aquí tengo el informe de auditoría forense de la División de Operaciones. ¿Quieres que lo lea en voz alta frente a tus colegas o prefieres que pasemos directamente a la sección de las firmas falsificadas? El rostro de mi hermano pasó del gris al blanco papel. No sé de qué hablas. ¿Hubo errores administrativos, retrasos de proveedores? El mercado está difícil. No fue el mercado, Julián. Fue tu bono de fin de año. Lo interrumpí con frialdad. Inventaste rutas de entrega, creaste 3 empresas fantasma de servicios de mantenimiento, y te autoadjudicaste contratos por un valor de $800,000 en los últimos 18 meses.
Todo para mantener ese estilo de vida de ejecutivo exitoso, con el que tanto me restregabas la cara. Lancé una fotografía sobre la mesa. Era una captura de pantalla de un registro de transferencia. Esta es tu firma, Julián. Y esta es la cuenta en las Islas Caimán, a nombre de una sociedad, donde tú eres el único beneficiario. Mientras me decías que yo era una decepción para la familia, tú le estabas robando los ahorros de toda la vida a Aurelio y el futuro a estos empleados. El caos estalló. Los otros directores empezaron a murmurar, algunos con indignación real, otros con el miedo de ser salpicados por el escándalo. Julián miraba la foto como si fuera un fantasma. Sus labios temblaban, intentando formular una mentira que ya no tenía espacio donde crecer. Yo iba a devolverlo, susurró, con la voz rota. Solo necesitaba tiempo. La empresa iba a mejorar con la nueva inversión. La nueva inversión soy yo, Julián, le recordé, mi voz cortando el aire como un bisturí, y yo no invierto en delincuentes, ni siquiera si llevan mi propia sangre. Ayer me dijiste que yo no sabía lo que era el sudor. Tienes razón. No sudo porque no tengo que correr para esconder mis rastros. Yo construyo, tú destruyes. Julián golpeó la mesa con el puño, un último destello de furia impotente. Me tendiste una trampa. Viniste a mi oficina ayer solo para burlarte, para regodearte en esto. Eres un cínico, Héctor. Mamá se va a morir cuando sepa que destruiste a tu hermano por un capricho de ego. No, Julián, respondí poniéndome de pie lentamente. Vine a tu oficina ayer para ver si quedaba una pizca de integridad en ti. Si me hubieras pedido ayuda, si me hubieras dicho hermano, estoy en un agujero, quizá este contrato de compra sería distinto. Pero lo que hiciste fue humillarme una vez más para sentirte superior. No te estoy destruyendo yo, te destruyó tu propia soberbia. Me giré hacia el resto de la junta. Señores, a partir de este momento, la dirección de operaciones queda intervenida. El señor Julián queda suspendido de todas sus funciones, sin goce de sueldo, de forma inmediata. Seguridad lo acompañará a su oficina, para que recoja sus objetos personales. Tiene 10 minutos. No puedes hacerme esto, gritó Julián, mientras 2 guardias de seguridad que yo mismo había contratado esa mañana entraban por la puerta principal. Soy el director de operaciones. Tengo un contrato. ¿Tenías un contrato? Corregí. La cláusula 14.2 de tu contrato de alta dirección especifica que cualquier falta a la probidad o fraude financiero es causa de rescisión inmediata sin derecho a réplica ni indemnización. Estás fuera, Julián. Búscate un trabajo de verdad, si es que alguien te contrata después de que publique esta auditoría. El shock en su mirada fue absoluto. El hombre que se creía el arquitecto del mundo estaba siendo escoltado hacia afuera como un intruso. Al llegar a la puerta, se soltó del brazo del guardia y me miró con un odio puro, destilado. Esto no se queda así, Héctor. Vas a pagar por haberme humillado así delante de todos. Ya he pagado, Julián, respondí, volviéndome a sentar. He pagado el precio completo por esta empresa. Ahora, lárgate de mi vista. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio que regresó a la sala era distinto. Ya no era miedo, era el vacío que deja una estructura que se derrumba. Miré a los directores restantes, que esperaban mi siguiente movimiento como si yo fuera a ejecutarlos también. Bien, señores, dije entrelazando mis dedos. Ahora que hemos sacado la basura, hablemos de cómo vamos a salvar esta compañía. Pero antes, alguien tráigame un café. Ha sido una mañana muy larga para un vago como yo. Ver a Julián salir de la sala de juntas, escoltado como un criminal común mientras sus colegas bajaban la cabeza, debería haberme dado una satisfacción inmediata. Pero lo que sentí fue una calma gélida. La satisfacción del cirujano que finalmente ha extirpado un tumor que amenazaba con pudrirlo todo. La oficina que una vez fue su reino, se convirtió en el escenario de su mayor vergüenza. Me tomé las siguientes 3 horas para revisar los archivos físicos de su despacho. Era increíble la cantidad de deudas personales que Julián había intentado camuflar como gastos de representación, cenas de lujo, viajes a resorts que él llamaba conferencias de logística, y el leasing de su coche deportivo, todo cargado a una empresa que no podía pagar ni el papel higiénico de los baños. Alrededor de las 3 de la tarde mi teléfono empezó a arder. Tenía 15 llamadas perdidas de mi hermano y 10 de mi cuñada. Finalmente, entró la llamada que sabía que no podía ignorar. Mi madre. Héctor, hijo, ¿qué has hecho? Su voz sonaba rota, ahogada por el llanto. Julián llegó a casa fuera de sí. Dice que le has robado su empresa, que lo has humillado frente a sus amigos y que lo has dejado en la calle. ¿Es cierto que compraste su trabajo para echarlo? Suspiré,
cerrando la carpeta con los registros del fraude. Esta era la parte que Julián siempre manejaba mejor, el papel de víctima profesional. Mamá, Julián no te contó la verdad. Él no perdió su trabajo porque yo lo comprara. Perdió su trabajo porque estaba robando. Miles de dólares, mamá. Dinero que le pertenecía a Aurelio y a los empleados que tienen familias que alimentar. Él dice que son mentiras tuyas, gritó ella, presa de la manipulación de años. Dice que siempre le tuviste envidia porque él era el exitoso y tú no. Héctor, es tu hermano. Quítale esa demanda o lo que sea que le pusiste. No voy a quitar nada, mamá. Mañana mismo presentaré la denuncia formal ante la fiscalía si no devuelve el dinero que desvió. Y respecto a lo de ser el exitoso, dile que el éxito no se construye con el dinero de otros. Colgué. Sabía que Julián estaba sentado a su lado, dictándole qué decir. No me detuve. Llamé a mi equipo de seguridad y ordené el cambio de todas las cerraduras del edificio y la cancelación de todas las tarjetas corporativas asociadas a su nombre. A las 5 de la tarde, bajé al vestíbulo. Julián estaba allí, parado junto a su coche, esperándome. Ya no tenía la chaqueta del traje, su camisa estaba empapada en sudor, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Te sientes muy poderoso, ¿no? Me escupió cuando me vio salir. Compraste mi vida, Héctor. Me quitaste lo único que me hacía ser alguien. Me detuve a 1 metro de él. La gente que salía del edificio nos rodeaba, murmurando, reconociendo al exdirector caído en desgracia. Te equivocas, Julián. Te quité el disfraz. Lo que queda ahora es lo que realmente eres. Y parece que sin ese traje y ese título, no te queda nada. Te voy a hundir. Rugió, dando un paso hacia mí, pero mis guardaespaldas se interpusieron de inmediato. Voy a decirle a todo el mundo que eres un tiburón sin escrúpulos que pisotea a su propia familia por dinero. Hazlo, le dije con voz suave, casi protectora. Pero recuerda esto. Mientras tú hablas, yo tengo los documentos. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y tengo la propiedad legal de esta empresa. Mañana, cuando los bancos vean que ya no tienes nómina, y que hay una auditoría criminal en tu contra, te van a quitar ese coche, y la casa que tanto te gustaba presumir. Julián se derrumbó. Literalmente. Se apoyó en el capó de su Mercedes y empezó a sollozar. Un sonido patético que atrajo aún más miradas de desprecio de los empleados que él solía maltratar. Por favor, Héctor, no me hagas esto. Tengo deudas. Si me denuncias, lo pierdo todo. Mi esposa me va a dejar. Dame una salida. La salida la tuviste el domingo. Respondí sin un ápice de duda. Pudiste haberme tratado como a un igual. Pudiste haber sido honesto. En lugar de eso, elegiste el desprecio. Ahora, la justicia kármica está cobrando su factura. Me subí a mi coche. Antes de arrancar, bajé la ventanilla. Por cierto, Julián, he decidido que no te voy a meter a la cárcel. Todavía. Voy a permitir que te vayas con lo puesto, siempre y cuando firmes una confesión notariada de tus fraudes y renuncies a cualquier reclamación futura contra la empresa o contra la herencia de mamá. Es eso, o el uniforme naranja. Tú eliges. Lo dejé allí, solo en el asfalto, mientras el sol se ponía sobre el edificio que ahora llevaba mi firma en cada documento. La victoria legal estaba consumada. La victoria emocional era más amarga, pero necesaria. El vago, finalmente había puesto orden en la casa, y el mundo de mentiras de Julián se había evaporado como el humo de un cigarrillo. Entré en mi nueva oficina de presidencia. Me senté en el sillón de cuero, y por primera vez en años, sentí que podía respirar. El silencio era, por fin, una recompensa, y no un escondite. 6 meses han pasado desde aquel martes en la sala de juntas, y el silencio en mi nueva oficina ya no se siente como una carga, sino como un trofeo. A veces, me detengo frente a la ventana panorámica que da a la ciudad, y recuerdo el peso de las palabras de Julián. Búscate un trabajo de verdad. Hoy, ese trabajo de verdad es el que sostiene el sustento de 300 familias que antes estaban a merced de los caprichos de un narcisista. El proceso no fue fácil. Julián, fiel a su naturaleza, intentó dar pelea durante las primeras semanas. Buscó abogados que le prometieron milagros. Pero cuando se enfrentaron a la montaña de pruebas que mi equipo había recolectado, todos le dieron la misma respuesta. Firma la renuncia, y da gracias si no terminas en una celda de 3x3. Terminó cediendo, firmó la confesión notariada y entregó su parte de la casa de mamá, a cambio de que yo no activara la denuncia penal. Fue el precio de su libertad,
pero para él, perder su estatus fue una condena peor que la prisión. Ayer me enteré por mi madre de que Julián está trabajando ahora como vendedor de seguros puerta a puerta. Ya no hay coches alemanes, ni gemelos de oro, ni trajes de $3,000. Vive en un pequeño apartamento alquilado en las afueras, y su esposa, tal como predije, le pidió el divorcio cuando las tarjetas de crédito dejaron de pasar. Es irónico. Ahora sí sabe lo que es el sudor, pero es un sudor amargo, nacido de la necesidad, y no de la ambición. A mi madre le tomó tiempo entenderlo. Al principio, me veía como el villano que había destruido la armonía familiar, pero cuando le mostré, con toda la paciencia del mundo, cómo Julián planeaba hipotecar su casa a sus espaldas para cubrir sus deudas de juego y lujos, el velo se le cayó de los ojos. Hoy, ella vive conmigo en una propiedad tranquila, lejos del ruido y de las manipulaciones. Por fin tiene la paz que se merece, financiada por el vago, que siempre estuvo ahí para sostenerla. La empresa, Logística del Norte, ha cambiado su nombre a Legacy Forward. Hemos eliminado las jerarquías tóxicas y el miedo. He instaurado una política de puertas abiertas donde la integridad vale más que el volumen de ventas. Me gusta caminar por los pasillos con mi ropa informal, saludando a los conductores y a los mecánicos por su nombre. Muchos de ellos aún se sorprenden de que el dueño sepa quiénes son. Pero es que yo pasé décadas observando desde las sombras. Aprendí a valorar lo que es real por encima de lo que es aparente. A menudo me preguntan por qué no lo perdoné. ¿Por qué fui tan implacable con mi propia sangre? La respuesta es sencilla. El perdón sin justicia es solo complicidad. Julián necesitaba caer para entender que el mundo no gira alrededor de su ego. Mi victoria no fue quitarle su dinero o su puesto. Mi victoria fue demostrar que la dignidad no se compra con un título de director, sino que se construye con cada acto de honestidad. Hoy, cuando alguien me pregunta a qué me dedico, ya no respondo con evasivas sobre negocios de Internet. Los miro a los ojos y les digo, me dedico a equilibrar la balanza. A ti, que me escuchas, tal vez te hayan dicho alguna vez que no vales nada, porque no encajas en el molde que otros diseñaron para ti. Tal vez te han humillado por ser el diferente, el bohemio, o el que va a su propio ritmo. Recuerda esto. El éxito más dulce es el que se cocina a fuego lento, con paciencia y una pizca de estrategia silenciosa. No necesitas gritar para ser poderoso. Solo necesitas ser el dueño de la pluma, cuando llegue el momento de firmar el destino de quienes te subestimaron. La arrogancia siempre tiene fecha de caducidad. La justicia, aunque tarde, siempre encuentra el camino a casa. Julián pensó que yo era un obstáculo en su camino al éxito, sin saber que yo era el dueño del camino. Hoy firmo cheques, cierro tratos y transformo realidades. Pero lo mejor de todo es que, cuando llego a casa y me quito los zapatos, sigo siendo el mismo Héctor de siempre. Solo que ahora, nadie se atreve a decirme que es un trabajo de verdad. Porque la verdad al final del día, es que el único trabajo que importa es el de ser una persona íntegra. Y en ese puesto, mi hermano siempre estuvo desempleado,